Buenas hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios porque me permite este privilegio de estar de nuevo delante de ustedes para compartir este mensaje de la palabra de Dios correspondiente al día de hoy, 30 de marzo del 2020. Quisiera compartir con ustedes un mensaje basado en el Salmo 27. Sé que este es un salmo muy especial y voy a leer algunos versículos ahorita para iniciar. Y así vamos a ir desarrollándolo a medida que avanzo en el mensaje. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estaba leyendo una frase del pastor Miguel Núñez que dice lo siguiente: mi temor frecuentemente es directamente proporcional a mi grado de fe en Dios, que está en control de todas mis circunstancias. Mi vida no depende de un microbio que invada mis células. Mi vida depende de un Dios que controla los microbios y un Dios que tiene mi vida en sus manos. Ese Dios determina el día que entro y salgo de este mundo. Y eso es correcto. ¿Saben? Nuestra seguridad o la medida de la fe que tengamos nosotros en Dios determina si vamos a sentirnos seguros o vamos a estar temerosos en este tiempo. El temor entonces está directamente proporcionado a la medida de la fe que tengamos en Dios. Y hoy en día hay mucha gente llena de miedo, llena de temor. Y sabe, ciertamente el miedo es una emoción normal a todos los seres humanos. Creo que todos en algún momento llegamos a enfrentar miedo. Le tememos a la muerte, tememos a los peligros, le tememos a la oscuridad, le tememos aún a los insectos, a las serpientes y a cosas. El miedo es una reacción normal en nuestro cuerpo, pero a veces el miedo se lleva a extremos al punto de que enferma a las personas. Y yo creo que en estas circunstancias que estamos viviendo, el miedo no es la respuesta. Y hoy quisiera hablar acerca de qué es la respuesta y cómo podemos enfrentar las situaciones, porque aquí en nuestro país, por ejemplo, cada día las cosas se están poniendo peor. Estamos en un toque de queda que se extiende hasta el 12 de abril. Para muchas personas los alimentos se han terminado y tenemos incertidumbre acerca de lo que pasará en este tiempo. Pero hoy quiero hablar que el miedo no es la respuesta y quiero hablar acerca de la fe que da seguridad en Dios, porque lo necesitamos. Y David en este salmo nos habla acerca de cómo él podía tener seguridad, cómo él podía estar tranquilo y estar confiado. Este Salmo 27, algunos piensan que David lo escribió antes de llegar a ser rey de Israel, cuando estaba en medio de sus problemas, tal vez con motivo de la muerte de sus padres. Aunque los judíos piensan que lo escribió cuando era viejo, en una ocasión cuando él salió a la guerra y se enfrentó a un gigante y se cansó en la batalla y el gigante estuvo a punto de matarlo hasta que Abisai lo socorrió y Abisai mató al gigante. Y desde esa ocasión el pueblo determinó que David no volvería a aventurar su vida en la batalla para no apagar la luz de Israel. Y entonces los judíos creen que fue en esta ocasión que escribió el Salmo, porque a él le dijeron: no sea que apagues la luz de Israel. Pero David comienza este Salmo diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. Él no se consideraba la luz es Dios. Y quiero que veamos algunos puntos de esa fe que le daba seguridad a David. ¿Sabe? La fe y valentía de una persona viene de conocer muy bien a Dios y a su poder. ¿Ha escuchado a personas que dicen: lo importante es tener fe? Como que si la fe en realidad fuera lo que va a salvarnos. No es únicamente la fe en cualquier cosa. No podemos poner nuestra fe en la fe, como decía el pastor Adrián Royer. Es la fe
en el lugar correcto. Eso es, y en esta ocasión David tiene un conocimiento muy bien de Dios y en el poder de Dios. Y vea cómo dice este salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y la seguridad de David viene de conocer muy bien a su Dios. Él dice: mi seguridad y mi salvación es el Señor. Cuando se junten contra mí malignos o angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no va a tener miedo, porque yo estoy seguro en la mano de Dios. Y entonces, la fe de una persona, la valentía de una persona para enfrentar momentos adversos viene de conocer muy bien a Dios y a su poder. En otras palabras, si nosotros conocemos bien al Dios que ha dicho que va a estar con nosotros, que va a cuidar de nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso debería de darnos seguridad. David depende de Dios y por eso puede estar seguro. Tenemos algunos otros salmos que él escribe. Por ejemplo, el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El Salmo 4:8 también es otro salmo de David y muchas personas se recuerdan este salmo antes de dormir y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en todas las circunstancias, el que le daba confianza y seguridad a David era Dios. El Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Todos estos son salmos de David, pero no solamente David ha experimentado seguridad en Dios, también Nahum, el profeta Nahum dice en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. También los hijos de Coré dicen en el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Y sabe, es tiempo de poner nuestra mirada y confianza en Dios. Es en Dios. La fe no está en otro lugar, la fe debe de estar en Dios. Entonces, la fe se alimenta de conocer muy bien a Dios y al poder de Dios. Punto número 2, la fe de una persona se alimenta de estar en comunión con Dios. David estaba en comunión con Dios y en los versos 4 al verso 6 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y si ustedes notan, algo que David también está haciendo es, una cosa he demandado a Jehová, y yo voy a buscar esta, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No necesariamente se está refiriendo a un templo, está refiriendo al lugar donde uno puede ir a encontrarse con Dios. La adoración a Dios no está limitada a algún templo, a algún lugar a cuatro paredes. A Dios se le encuentra donde quiera que nosotros lo busquemos con la actitud correcta y en la forma que Él nos diga. Y aquí David estaba en comunión con Dios y nosotros necesitamos entrar en comunión con Dios. La fe de una persona se alimenta al estar relacionándose con Dios por experiencia propia. ¿Cuántas veces hemos descargado ansiedades, problemas, dificultades que nosotros tenemos al entrar en un tiempo de oración? ¿Cuántas veces hemos llegado con lágrimas, con cargas en nuestra vida? Y al estar en comunión con Dios, esas cargas son soltadas porque las podemos echar en la presencia de Dios. David en su comunión con Dios contemplaba a Dios para contemplar la hermosura de Dios. Y nosotros necesitamos contemplar a Dios en este tiempo porque nuestra liberación va a venir de su mano.
Y cuando la persona mira y contempla a Dios, la salvación está ahí. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mírenme a mí, dice el Señor. Hay en la Biblia una historia de Josafat, cuando vinieron a invadir un ejército enemigo, y era una multitud enorme. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, nos habla de esta historia, y él no le podía hacer frente a aquella situación. ¿Y sabe qué dice segundo de Crónicas 20:12? Él levantó una oración a Dios, y él le dijo: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, y estamos viviendo en un país de los menos preparados para enfrentar una pandemia. Y nuestra esperanza no debe de estar en otro lugar. No sabemos qué hacer. No sabemos qué va a suceder el día de mañana. No sabemos cómo vamos a salir de esta crisis. Pero Dios sí lo sabe. Y nuestra seguridad está en Dios. Y podemos acudir a Él y levantar nuestra mirada a Él. No sabemos qué hacer, como dijo Josafat, pero a Dios volvemos nuestros ojos, y hay que mirar a Dios. ¿Sabe? Jesús invitó a las personas en Mateo 11:28, y Él dijo: venid a mí, todos ustedes que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A personas que están mirando, cargadas, cansadas, llenas de incertidumbre, llenas de dudas y temor. ¿Dónde vamos a disipar eso? Dios nos invita: vengan a mí. Ustedes que están trabajados y cargados, véanme a mí. Ustedes que no saben qué hacer, todos los términos de la tierra, yo soy Dios y no hay más. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es la razón por la cual en este tiempo nosotros podemos ir a adorar a la presencia de Dios, a contemplar a Dios y a contarle cómo estamos, cómo nos sentimos, por qué cosas estamos cargados. Y Él tiene cuidado de nosotros. Punto número 3. La fe de una persona se sostiene de estar llevando todo asunto a Dios en oración. El Salmo 27, del 7 al 9. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación. Y aquí vemos a David buscando a Dios, clamando a Dios, pidiéndole misericordia a Dios, buscando el rostro de Dios, diciéndole a Dios: no escondas tu rostro de mí, no me apartes con ira de tu lado. Tú has sido mi ayuda, no me desampare. Y Dios nos invita, ¿sabe? A Dios se complace en ayudar al que necesita. A Dios le complace ser el que suple nuestras necesidades. A Dios le complace que le busquemos como el Dios que va a suplir cada una de las necesidades que tenemos. Él se deleita en ser nuestro sustentador. Siempre lo ha sido, solamente que no siempre reconocemos a Dios. Llevemos todo asunto en oración. Yo sé que hay muchas personas ahora preocupadas, cargadas. Se nos está terminando el alimento. No podemos ni siquiera acudir a los bancos. Ya no hay comida en las pulperías. El profeta Habacuc dijo: aunque no haya vacas en los corrales ni ovejas en las majadas, aunque no florezca la higuera, aunque falte el producto de la vid, con todo, yo me alegraré en Jehová. Él es el que me sustenta, Él es el que me hace andar en mis alturas. Y en este tiempo, cuando no podemos confiar en otros recursos, es tiempo de poner nuestros asuntos en Dios y de esperar en Él. La fe de una persona no se sostiene en ningún ser humano. Sabe, David
había experimentado la pérdida de sus padres, que en su momento fueron fuente de fortaleza, de alimento, de inspiración, de motivación para él. Pero David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y hay muchas personas que tal vez no pueden depender de su padre, de su madre o de alguna fuente que antes le sostenía a usted. Pero Dios es esa fuente que no falta nunca. Y aunque nuestro padre y nuestra madre ya no estén, Él está ahí para nosotros también, para que lo busquemos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y nosotros debemos de tener esta seguridad. Dios está con nosotros en estos tiempos. También la fe de una persona es firme. Punto número 5. La fe de una persona es firme al dejarse guiar por Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Yo creo que una de las seguridades más patentes en una persona es cuando está dejándose guiar y obedecer por Dios. Al estar obedeciendo a Dios, nosotros podemos estar seguros. Y en este tiempo, si estamos en comunión con Dios y estamos dejando que Él guíe nuestra vida, ¿sabe? Podemos estar seguros. Las personas están seguros cuando se manejan dentro de las leyes de Dios, porque pueden esperar que Dios se hace responsable de las personas que están obedeciéndole. Y ahí, ¿sabe? Dios realmente está a cargo. Y podemos decir, como decía Hudson Taylor, una vida completamente rendida a Dios es responsabilidad de Él. Una persona que está confiando, dependiendo de Dios y está obedeciendo a Dios, puede depender de Dios para su seguridad. No así los que no le obedecen, no así los que se saltan las reglas y mandamientos de Dios. Esos no pueden tener seguridad. La seguridad de una persona viene en estar obedeciendo a Dios. El secreto de la tranquilidad de David estaba en esto. Él estaba pidiéndole a Dios, guíame según tu consejo. Y sabe, tenemos también otro salmo que David escribe en el Salmo 37, del verso 3 en adelante hasta el verso 5, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ese era el secreto de la tranquilidad de David ante las adversidades. Confiar en Dios y hacer el bien, portarse bien. Creo que en este tiempo nosotros podemos portarnos bien, nosotros podemos confiar en Dios, nosotros podemos hacer lo que a Dios le agrada y que nuestro deleite esté en Dios y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, encomendarle a Dios nuestro camino. Sabe que en este tiempo de crisis hay muchas personas que están haciendo lo que es correcto y no solamente están pensando en sí mismos, están ayudando a otros. Yo creo que este tiempo de crisis es oportunidad de hacer lo que a Dios le agrada. Es un buen tiempo para hacer la iglesia y para ayudar a otros que están más necesitados que nosotros. Hay algunas personas aquí en la iglesia que se han movido y nos hemos movido para ayudar a otros que lo necesitan. Creo que en todos los lugares de la tierra ahorita es tiempo de ser generosos, de ser solidarios y de ayudar a otros. Creo que es un contexto especial para hacer la iglesia y movernos haciendo el bien, confiando en Dios, que Él puede proveer para nosotros. Él proveyó maná en el desierto por 40 años. A más de 1 millón de personas. Al principio eran solamente un poco más de 500,000, pero en 40 años ellos se reprodujeron y a más de 1 millón de personas Dios las alimentó. Y yo creo que podemos confiar en Dios y hacer el bien y encomendarle este asunto en la mano de Dios. Yo creo esta crisis va a pasar, esta pandemia va a pasar. Lo que nunca pasa es la misericordia de Dios, así que hagamos el bien. Punto número 6. La fe de las personas se alimenta de las promesas de Dios para el presente y las expectativas futuras que tenemos están basadas en la palabra de Dios. David dice en el verso 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
Y si ustedes notan, David está confiando en las promesas de Dios y él dice de no haber tenido esperanza en las promesas de Dios, de no estar creyendo en las promesas de ese futuro glorioso y en todas las promesas que Dios hace a las personas que creen en Él, porque es aquellos que tienen una relación con Él y creen en Él, como prediqué en el mensaje anterior. No es para todos, es para los que creemos en Dios, pero a esas personas podemos alentarnos en las promesas de Dios. Y la Biblia aquí está mencionando a David diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué lo alienta a usted en este tiempo? ¿En qué tiene su esperanza? ¿En el gobierno? ¿En alguna persona en particular? ¿En algún humano? Nuestra esperanza no está en ninguna persona, está en Dios. Y si muriéramos también en este tiempo, nuestra esperanza no está en un reino aquí en esta tierra. Nuestra esperanza está en el reino celestial, en la tierra de los vivientes. Y si no tenemos esa esperanza, es fácil desanimarse y desesperarse, porque en este mundo no podemos encontrar mucha esperanza y aliento, pero en la tierra de los vivientes, en la promesa que Dios da de llevarnos al lugar donde Él mismo enjugará las lágrimas nuestras, donde ya no habrá llanto, dolor, ni clamor, donde Él mismo estará con nosotros como Dios, como nuestro Dios, donde ya no va a estar el diablo ni nadie que haga mal. Esa esperanza me alienta para seguir adelante, sabiendo que nuestra fe en Dios no es vana, nuestra confianza en Dios tiene un fundamento firme, porque está basada en la promesa de alguien que no miente. Punto número 7. Si usted tiene esta fe en Dios, esta plena certeza de que Él es fiel para guardarnos y cumplir estas promesas, podemos tener aliento y esperanza en este momento. El verso 14 dice: esfuércese y aliéntese. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo quisiera que usted en esta hora, donde quiera que esté mirando, ¿espera usted en Dios? ¿Tiene esperanza en las promesas de Dios? Porque usted puede tener esta misma seguridad que David tiene. ¿Tiene usted una relación con Dios? Entonces su fe se fortalece, alimentado por eso, de conocer muy bien a Dios. La fe de una persona se alimenta de estar en comunión con Dios. ¿Usted lo está? La fe de una persona se sostiene y se nutre llevando todo asunto en oración en todo tiempo. La fe de una persona no se sostiene en ningún ser humano. La fe de una persona se sostiene al obedecer y dejarse guiar por Dios, aún obedecer a las autoridades, porque son puestas por Dios, dice Romanos capítulo 13. La fe de un cristiano se alimenta de las promesas de Dios, tanto para el presente, que Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que aunque tengamos aflicción, que confiemos en Él, pero también nos alienta las promesas futuras del reino eterno. Y si tenemos esa plena certeza en Dios, que eso es la fe, plena certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, entonces podemos tener esperanza y alentarnos ahora y alentar a otro en esta noche, en esta hora, cualquiera que sea el momento en que usted esté mirando. Espero que usted se fortalezca en Dios. El primer libro de Samuel 36 dice, la última parte, cuando David estaba pasando problemas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Venza sus miedos, venza sus incertidumbres, venza todo viniendo a Dios, y también venza su pecado, pidiéndole perdón a Dios, entregándose a Él. Las personas que creemos en Él estamos seguros. La seguridad nuestra no depende de lo bien que pueda hacer las cosas el gobierno, ni siquiera de nuestro sistema inmunológico. Depende del Dios que tiene nuestra vida en sus manos. Y solamente un microbio o cualquier otra cosa nos va a llegar si estamos permaneciendo
En Dios un microbio, una enfermedad, la muerte solamente nos puede llegar cuando Dios diga es tiempo de dejar este mundo y ven a mi presencia. Entonces nuestra seguridad está en Dios. Hagamos el bien, confiemos en Él. Y si su vida no está bien con Dios, es tiempo de poner a cuenta su vida con Dios, porque los que creemos en Cristo tenemos seguridad basado en la promesa de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ponga su confianza en Dios. Pídale a alguien que esté ahí con usted, que lo dirija, que le ayude en una oración, porque quiere reconciliarse con Él, si es que usted así lo desea. En esta noche, en esta hora, que el Señor le bendiga y que este mensaje sea de mucha bendición para usted y haga suya estas convicciones que David tiene. Si usted confía en Dios, esfuércese y aliéntese su corazón. Sí, espere en Dios. Dios le bendiga. Gracias por escuchar esta palabra.